Esta semana en Cuadriga. Hooligans versus salafismo. Batalla en Alemania. El pasado domingo, una manifestación en Colonia en contra del extremismo islámico se convirtió en una verdadera batalla campal. Unos 4.000 neonazis se unieron a los hinchas de fútbol en las protestas. Según la policía, los manifestantes agredieron a los agentes con botellas y petardos. Hubo decenas de policías heridos. En Alemania es la primera vez que se produce una alianza de tal magnitud entre grupos de extrema derecha y hooligans. Los enfrentamientos han causado conmoción por su violencia. ¿Constituyen los disturbios de Colonia un hecho aislado o se está convirtiendo Alemania en campo de batalla de grupos extremistas rivales? Con ustedes en el estudio, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuadriga. Un cóctel explosivo de fútbol, política y religión. Hacía años que no veíamos en Alemania un número tal de neonazis, ultraderechistas, hooligans, todos unidos, todos contra un enemigo común en las calles de Colonia. Un enemigo común que parece que es el Islam radicalizado. ¿Es un hecho aislado o es un fenómeno más profundo, más preocupante? De ello me gustaría hablar con mis invitados, que paso a presentarles. Yasmina Al-Ganabi, periodista independiente de origen iraquí, trabaja para radio y televisión especializándose en temas de Medio Oriente. Estudió Ciencias de la Comunicación en Tubinga y es autora de un documental sobre personas de origen libio, inválidas de guerra que reciben ayuda en Alemania. En la actualidad realiza el voluntariado internacional de Deutsche Welle. José Miguel Eses es periodista y autor argentino, reside desde hace 3 años en Berlín y acaba de publicar Siamo Fuori, un libro sobre las actuaciones de la selección argentina de fútbol en los últimos mundiales, analizando el panorama mediático y sus cambios. Cubrió varias copas del mundo como cronista deportivo y da además clases como docente de periodismo. Y Burkhard Bierke, economista alemán que ha hecho carrera periodística en la radio. En el 88 se trasladó a Washington como corresponsal de la radio pública alemana, luego a Bruselas, Londres, París y por último Berlín. Actualmente trabaja en la oficina de Deutschland Radio aquí en la capital alemana. Bienvenidos a los tres, gracias por estar hoy aquí en Cuadriga. Burkhard, se habla de entre 15.000 y 18.000 hooligans en Alemania, pero siempre se ha dicho que son apolíticos, que no son ni de la extrema derecha ni de la extrema izquierda. Sin embargo, aquí hemos visto en Colonia claramente, sobre todo extrema derecha en las calles. ¿Se puede hablar de una politización de los hooligans? Hablemos de intentos de politización de la derecha que quiere acapararse de estos hooligans con su disposición a violencia para seguir sus metas. Y sus metas son, bueno, luchar contra el Islam, y por eso hay ese movimiento de los hooligans contra los salafistas. Pero estos intentos ya hubo en los años 90 también, en tiempos anteriores. En el fondo, pues no hay un grupo homogéneo de hooligans en Alemania, sino hay que distinguir, ¿no? Y hay una categorización de estos de A, B, C. C son los más dispuestos a violencia, B son los que sí son eventualmente dispuestos a violencia y A son los pacíficos. Y se estima el número entre 15, 18.000 en total que son dispuestos en general a violencia, y hay grupos de los ultraizquierda, pero ultraderecha también. Y el fenómeno de los últimos años ha sido que los ultra de la izquierda han echado por fuera los estadios a los ultra de la derecha, y el hooligan de por sí es un personaje que le gusta luchar, la violencia, y eso no va, para eso va al estadio o va afuera del estadio. Hubo un fenómeno en un partido el otro día, Colonia contra Gladbach, 2 equipos de primera división, y había un grupo de 100 de cada lado que se dieron, perdona la expresión, en la jeta, en un césped cerca del estadio, y no tenían ni siquiera etiquetas para entrar. O sea, lo que quieren ellos es luchar y la politización viene ahora por las cabecillas de la ultraderecha que tratan de meterles esa idea de la política en la cabeza, pero no sé si va a realmente tener éxito. Yasmina, ¿tú crees que deberían estar más vigilados? Quiero decir que durante 2 décadas yo diría que apenas se ha hablado de los hooligans. ¿Deberían estar más vigilados por las autoridades, que dicen que hay en torno a un 4% de hooligans que son de extrema derecha? Es decir, estamos hablando de 400, 500, no más, pero
constituyen realmente un fenómeno creciente, peligroso, que ha de ser vigilado por las autoridades, o crees que es un hecho aislado, como decíamos al principio? Es que lo que está pasando de momento es de verdad la mezcla entre los hooligans y las ideas, mentalidades derechas. Lo que no pasaba anteriormente, que anteriormente, como Jaboka ya mencionaba, que solamente eran un grupo combatiendo con el otro. Pero lo que está pasando de momento es que de verdad esas ideologías de derecha que están entrando ahora de ese método, que es otro nivel también de violencia, otro nivel de actuar y otro nivel de tratar al tema que está pasando de momento en Alemania. Lo que está también de derecha, lo que... De ultraderecha. De la ultraderecha, que está pasando, que ellos ahora se están acogiendo de la opinión política que está pasando de momento en Alemania, que fueron provocados por los salafistas que existen ahora en Alemania. Hubo un movimiento raro que pasó durante las últimas semanas en regiones diferentes en Alemania, donde hubo grupos salafistas no solamente repartiendo libros, sino actuando de una manera como presentarse que somos ahora la policía nueva que existe en Alemania. Y eso es ahora lo que han utilizado las ultraderechas con los hooligans. Hay una manera nueva de actuar, como estamos ahora nosotros moviéndonos contra el movimiento ese ultrasalafista que está pasando aquí en Alemania. Enseguida vamos a pasar a hablar de esa policía de la Sharia de la que hablabas, de ese reparto de Coranes gratuitos ahora en Alemania, pero me gustaría todavía seguir un poco en el fenómeno del fútbol, aunque parece que hay poco de fútbol en esto, ¿no? Tú que eres un experto en fútbol, ¿es comparable todo esto que está ocurriendo a los barras bravas en Argentina o a fenómenos similares? No, no del todo. Si bien en Argentina existe una gran xenofobia en los estadios de fútbol y se suele cantar contra países limítrofes, supongamos, se caracteriza a la hinchada rival como si se suele cantar de Bolivia o de Paraguay como una manera de menospreciarlos. Últimamente lo que sucede es cuando se escuchan esos cantos, el referee debe suspender el partido hasta que frenen. También cantos contra homosexuales. Pero bueno, esto no quiere decir que las hinchadas de por sí no tengan su ideología también bastante racista y una caracterización violenta similar a la que planteaban recién, de una cuestión de orgullo y de siempre ir al choque contra el rival, pero en los últimos tiempos, más o menos 10 años, es como que ha cambiado el fenómeno de la violencia en los estadios y se están dando episodios de violencia dentro de las mismas tribunas, de los mismos clubes, por tener el poder de la barra, como se suele decir allá, del grupo, porque eso permite también un acceso a una serie de negocios turbios en general, ¿no? Pero que tienen que ver con venta de drogas, con el parking alrededor del estadio, inclusive con venta de jugadores. Las barras están muy relacionadas con la dirigencia de cada club y es muy habitual que cuando hay elecciones o cuando hay cambio de autoridades haya negociaciones y haya cercanías con quienes dirigen cada una de las barras, pero sobre todo en los últimos años se está dando este fenómeno de violencia dentro de cada una de las tribunas, que es más difícil de prever. ¿Y a ti te llamó la atención? Quiero decir que la violencia futbolística relacionada con el fútbol era algo habitual en los 80, sí, realmente preocupante en Europa, pero a todos los europeos nos ha sorprendido mucho lo que ha pasado en Colonia este fin de semana. ¿A ti también te ha sorprendido? ¿Lo esperabas? No lo esperaba para nada. Como vimos todos, fue una tarde durísima y de episodios para mí inesperados, pero se veía todo el tiempo gente filmando, ¿no? Y eso después cada uno puede acceder a ver alguno de esos videos quizá más informales que los de los noticieros y eso te genera sensaciones de... Yo ayer, por ejemplo, vi uno que eran 15 minutos permanentemente gente llegando a la manifestación y te permite ver realmente y sentir y ver esas caras y ver que no son solamente ultras y personas gigantes, sino que también había muchas mujeres, había personas que de apariencia normal y no violenta, pero que en la masa se van como enfervorizando y no paraban de llegar y lo que hablábamos recién fuera de cámara no era solamente de un club, sino que se habían puesto de acuerdo distintas parcialidades y estaban ahí junto con grupos de extrema derecha, junto con neonazis. A mí sí, claramente me sorprendió y me aterró. Eso es el punto, yo creo, crucial, ¿no? De que
El enemigo antes eran los hinchas del otro club. Claro. Ahora tienen un enemigo común y son los salafistas. Solamente los salafistas, quiero decir que en esta manifestación había pancartas que decían Ausländer, extranjeros fuera de Alemania, es decir, que estamos hablando quizás de algo más que... Quiero decir, la manifestación fue bajo el lema hooligans versus salafistas, contra salafistas, pero ¿solamente es contra los salafistas? No, no solamente, pero los salafistas son los del momento, porque se habla de la crisis de Irak, se habla de los salafistas de Alemania que van a luchar en Siria, combatir allá al lado del Estado Islámico, y precisamente se tiene un miedo de que esa gente regrese, de que haya terror aquí. Entonces yo creo que en la población hay un sentimiento anti-islam, anti-salafista sobre él, que ellos montan su campaña. Y claro, salafistas son los chivos expiatorios en este caso, pero se está creando una islamofobia, y no solamente en Alemania, porque tenemos el fenómeno de Marine Le Pen en Francia con el Front National, que también se crea una islamofobia, y tenemos 4.3 millones de gente de fe musulmana en nuestro país, y ahí se pagan los errores de no haberlos integrado bien, de no haber informado nuestra población bien del Islam. ¿Y dónde está el neonazismo, el ultraderechismo? Quiero decir que muchos de esos manifestantes eran de la escena neonazi, también una escena que se decía que también se estaba debilitando, que había menos neonazis, salieron recientemente del Parlamento sajón, es decir, parecíamos tener la esperanza de que cada vez había menos neonazis en Alemania, pero probablemente no sea así, o están, digamos que, reclutando también los neonazis en la escena de los hooligans, a su vez también hay personas de extrema derecha. ¿Cómo lo ves? Hay dos elementos. Yo creo que, claro, las cifras oficiales de los que se atribuyen a la ultraderecha ha disminuido. Contamos unos 22.000 en Alemania, ¿no? Según las cifras de las entidades alemanas, las autoridades. Que digamos que es un asunto muy sensible en Alemania después de la historia de este país, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, entre miembros del NPD, del partido legal todavía, pero que cuenta 5.500, pero que ha perdido miembros en los últimos años. Pero lo que se ve es que este movimiento se está radicalizando, o sea, quedan menos miembros, pero los que quedan parece que están más dispuestos a violencia, y se estima que casi la mitad de esta gente, de los 22, se habla de unos 9.600, 10.000, realmente son dispuestos a la violencia. Y ese es el peligro, ¿no? Ese es el peligro grande, que son capaces de cometer actos brutales, violentos, contra extranjeros en este caso, y eso es lo que hay que observar, ¿no? Y lo hemos visto con el NSU, ese grupo terrorista de la derecha que fue capaz de haber matado 10 personas de origen turco o griego, y han desaparecido durante 10 años, ¿no? Exacto, durante una década de verdad que había una organización, se puede decir terrorística, que estuvo matando durante años policías, gente de origen turco, gente de origen griego. O sea, ¿cómo puede un grupo de eso actuar durante años y años y la policía, el gobierno alemán no está despierto, no abre los ojos al problema que está pasando de momento? No solamente eso, sino que pensaban que eran mafias extranjeras o ajustes de cuentas entre los propios extranjeros los autores de esos asesinatos, y no la ultraderecha, ¿no? Pero entonces, ¿qué te parece precisamente la reacción de las autoridades? Heiko Maas, el ministro de Justicia, decía esta semana que tolerancia cero. Es precisamente por lo ocurrido con esta célula terrorista, el NSU. Están muy quemados ahora y prefieren, digamos, cancelar las manifestaciones, prohibir manifestaciones, ¿o qué puede querer decir con esto de tolerancia cero? Tolerancia cero es solamente una palabra. Si no actúa la política alemana de verdad contra esas organizaciones, si no actúa para defender la gente que vive en Alemania, da igual de qué fe se trata o qué es lo que está pasando, pero de verdad proteger a los alemanes, pues entonces no veo ninguna necesidad de salir a la televisión y decir tolerancia cero. Pues actúa, haz algo, muévete. Pero si el gobierno alemán queda con los ojos cerrados y no ve qué es lo que está pasando y solamente se concentra contra el terrorismo de los musulmanes o el terrorismo de gente de origen no alemán, y pues está pensando de que la gente que estuvo matando ahora a los policías durante los últimos años
que eran extranjeros y no eran alemanes, los salafistas también, movimiento salafismo aquí en Alemania, no son todos gente de origen turco, de origen árabe, sino también hay muchos alemanes. Pierre Vogel no es extranjero, no es árabe, no es turco. Es uno de los predicadores para el público salafistas más conocidos en Alemania. De Chechenia también hay de Chechenia muchos. Hay muchos, o sea, hay mucha gente que está participando en ese movimiento que no son de origen extranjero. Una pregunta que se desprende para mí brevemente es, nosotros nos preguntamos si nos sorprendió la escena del domingo pasado. Hay que ver si se sorprendió la policía, porque muchos se preguntan si no ha menospreciado en la previa lo que iba a ser este encuentro. Me parece que esperaban menos gente o que estaban calculando que iba a haber menos gente. Y... Bueno, hoy en día, gracias a las redes sociales, precisamente se veía más o menos que iba a haber una afluencia de 4.000, 5.000, 6.000 manifestantes y había 1.300 funcionarios ahí, policiales, lo cual no es una cifra despreciable, pero quizás demasiado baja, ¿crees, para un evento de este tipo? La verdad es que no sabría calcular cuántos policías por hooligan habría que poner, pero me parece que hubo cierto menosprecio de lo que iba a ser el encuentro, y particularmente, antes hablábamos de las diferencias con Latinoamérica, con Argentina puntualmente, estos enfrentamientos cuerpo a cuerpo no se ven tan habitualmente. Es extraño ver para mí a hooligans tirándole una bicicleta, por ejemplo, a los policías o tirándole botellazos. Sobre todo... volteando hasta un carro, ¿no? Y todo eso, un auto, ¿no? Todo eso sí era muy, muy violento. Yo creo que la policía no esperaba una manifestación de esta índole tan fuerte, y yo creo que el Internet juega un papel muy importante. Claro. Ya sabemos que hay 2 más manifestaciones anunciadas, una en Hamburgo, la otra en Berlín, y dentro de pocas horas por Internet ya habían dicho 6.000 personas que iban. O sea, ya se sabe que por Internet también ahora la comunicación va mucho más fácil, ¿no? Y eso a mí también, por eso, las redes sociales, ¿por qué la policía no está despierta y ve las redes sociales? Como ya habíamos mencionado, de que en pocas horas más de 6.000 o 7.000 personas, la próxima protesta va a ser en Hamburgo el día 15 de noviembre y hay otra protesta que va a estar aquí en Berlín. Están anunciadas, todavía no está claro que puedan llevarse a cabo porque la policía intenta, pero bueno, intentan convocarlas en varias ciudades a la vez y de manera paralela para que al menos una de ellas salga adelante, ¿no? Sí. Bueno, estamos ya de lleno en el tema, pero no quiero continuar sin compartir con ustedes y con nuestro público un informe precisamente sobre el antisalafismo, porque estamos hablando de ese caldo de cultivo ahora mismo en Alemania. El antisalafismo es la excusa perfecta para ejercer violencia en estos momentos contra el extranjero, y según cifras recientes, el número de salafistas en Alemania es cada vez mayor, en torno a 6.300 en estos momentos. Calculan que hasta final de año serán 7.000 incluso, y vean lo que eso supone en Alemania. Grupos musulmanes extremistas intentan reclutar a nuevos adeptos en Alemania. Según las fuerzas de seguridad, estas agrupaciones cuentan con unos 6.000 miembros en el país germano. Se teme que muchos de ellos se unan a las luchas en Siria e Irak y que una vez de vuelta a Alemania lleven a cabo ataques terroristas en el país. Mientras tanto, el avance del grupo terrorista Estado Islámico ha suscitado sentimientos antisalafistas en Alemania. En muchas ciudades alemanas se han producido enfrentamientos entre kurdos e islamistas. Se teme la radicalización de estos grupos. ¿Cómo reaccionará Alemania? Bueno, ya lo decía antes Yasmina, que los salafistas no son necesariamente todos musulmanes de origen extranjero que han crecido aquí en Alemania, sino que muchos de ellos son alemanes que se han radicalizado en los últimos años, empezando por ese predicador del que hablabas antes. ¿Cómo te explicas este fenómeno? Y sobre todo, lo más interesante, diría yo en estos momentos, es la pregunta que nos hacemos muchos, porque hablan de cómo reducir este número de musulmanes radicalizados, dispuestos algunos de ellos a participar en la yihad, es decir, a sumarse a las filas de Estado Islámico en Irak y en Siria. ¿Cómo frenar esta tendencia en Alemania?
Es muy fácil decir que la mayoría de estas personas que están aumentando ahora durante los últimos años ese grupo son gente que no encuentra trabajo, que no tiene futuro, que no está integrada en la socialidad alemana, pero yo creo que hay bastantes de ellos que están muy bien educados, que tenían anteriormente trabajo, hay bastantes de ellos que eran anteriormente en algunas posiciones, cantantes, no sé qué, que ahora se están utilizando para hacer más propaganda a ese grupo. Yo creo que es más bien una búsqueda de una identidad, que hay gente que está buscando, que no sabe, ve el gobierno alemán de una manera, somos contra terrorismo, pero de otra manera está apoyando a gobiernos que apoyan a terrorismo. Están exportando armas, están haciendo tratos comerciales con esos países. Entonces ellos están buscando una identidad en otro lugar. Entonces ven que esos grupos les da algo como un grupo donde pueden ser miembros, donde pueden cambiar algo, donde pueden hasta crear una nueva socialidad, un nuevo país. Y yo creo que eso es más bien una idea de que atrae a mucha gente joven, si son hombres o si son mujeres, igual de cuál región son. Entonces, ¿qué solución hay? Si es un problema intrínsecamente alemán y no podemos decir que es un problema que viene de fuera, esta solución que proponen algunos políticos conservadores en estos momentos, que es quitarles el pasaporte, extraditarlos, ¿a dónde extraditarlos? Si no es un problema alemán que debería asumir Alemania en vez de buscar los problemas o las causas fuera. Resolver nosotros este problema y claro, es una medida de quitarles el pasaporte y todo, pero es una medida de emergencia, pero es también una atestación de pobreza, de ingenuidad para encontrar una solución. Yo creo que en la ultraderecha alemana, tanto como en el salafismo, encontramos jóvenes que están perdidos, que no tienen valores, que no tienen estructuras sociales. O sea, nos tenemos que preguntar si nuestra política social está adaptada para recoger a estos jóvenes, ¿no? Y yo creo que la pregunta más general se pone si no necesitamos una integración mejor del Islam dentro de la cultura europea, o sea, un Islam europeo que respete los valores constitucionales como la libertad, la igualdad de hombre y mujer y todo, y necesitamos lo que Francia ya está haciendo en la Universidad Católica, formar nuestros imames, para que no lleguen los imames de Arabia Saudita y perdonen la expresión, les metan cucarachas en la cabeza, porque esa interpretación del Islam, del Jihad, no es la interpretación, creo que era la intención de Mohammed, porque el Islam de por sí es una religión muy pacífica y no tiene nada que ver con esa violencia que predican algunos de sus imames. Por eso necesitamos formar nuestros imames. ¿Y qué hacer, por ejemplo, con esa policía de la Sharia que sale a las calles en Wuppertal, intenta, es decir, musulmanes radicales que intentan explicarles a los otros musulmanes cómo han de vivir, siguiendo las leyes de la Sharia, es decir, siendo un musulmán ordenado y Eso es parte de la libertad de nuestro país, que cada uno puede poner frente sus ideas, o sea, pero no se deberían llamar policía de Sharia, o sea, la Sharia no es la ley de este país, o sea, que hay que informar a los jóvenes las leyes de este país y cuáles son las diferencias con la Sharia, y dónde hay congruencia y dónde no hay, o sea, el problema básico es de información, pero hay ofertas, porque la Bundeszentrale für politische Bildung es una central para la formación que da a los profesores, por ejemplo, a las escuelas, material para explicar el salafismo, para ver cómo va de acuerdo con nuestra Constitución y todo. Eso se tiene que hacer. Yo no conozco muchos profesores que lo estén haciendo de verdad. Yo creo que falta información y pagamos caro los errores de no haber integrado bien a los musulmanes en nuestra sociedad, y tenemos que informarnos nosotros, los alemanes, sobre el Islam. Lo pagamos caro porque 1 de cada 5 alemanes dice tener realmente miedo al Islam y se declara islamófobo. Tú, como argentino, ¿cómo ves estos enfrentamientos realmente que ahora son tan evidentes en las calles alemanas entre salafistas y kurdos, chechenos y kurdos? Es decir, realmente estamos viviendo, porque estamos hablando de la manifestación de este fin de semana, pero últimamente hay en muchas ciudades alemanas, en menor número y con menos número con una afluencia menor, pero hay estos enfrentamientos entre yazidíes, es decir, kurdos y salafistas, es decir, sorprende un poco y da miedo a cualquiera que vive en este país, ¿no? Por mi experiencia en Alemania, que no es tan larga, son apenas 4 años,
tuve la oportunidad de vivir en distintas partes y me llamó la atención que permanentemente hay marchas contra el racismo, contra el nazismo. Si no son semanales, son casi mensuales. Es un tema que está permanentemente dando vueltas. Uno ve banderas contra el racismo, contra el nazismo, y me parece que esa acción permanente tiene que ver con que si no se baja ese mensaje, es como una espuma que tiende a subir sola en distintos sectores del país. Por eso veo que hay permanentemente concientizaciones como las que recién mencionaba él, pero también en esas marchas de los sábados a la tarde, permanentemente para que los vecinos estén alerta, porque me parece que es algo que con lo que se convive, con ese odio, ¿no? De hecho, esa espuma que sube de la que hablabas, y ya lo avanzabais antes, el 15 de noviembre están anunciadas manifestaciones en Hamburgo y en Berlín, la de Hamburgo bajo el lema Europa contra el terrorismo del Estado Islámico. Claro, cualquiera se sumaría a una marcha bajo ese lema, ¿no? Europa contra el terrorismo del Estado Islámico. ¿Creéis que van a ser manifestaciones con un número mayor de...? ¿Cómo se presentan estas manifestaciones? Podría ser con un número más mayor, porque lo que pasó también en las manifestaciones ahora de Colonia es que no solamente había un grupo de hooligans y de gente derecha, sino también habían grupos de origen kurdo que participaban, porque ellos dicen, oh, estas protestas son contra el Estado Islámico, entonces nosotros también somos contra el Estado Islámico y vamos a participar. Lo que no enseñaron aquí en los medios europeas, que me parece un poquito raro la cosa. Por eso yo creo que a lo mejor va a aumentar más, porque la gente de verdad, hay gente no solamente que tiene falta de educación y por eso está contra el Islam o tiene miedo del Islam, porque de verdad que la manera de provocación que están haciendo esos grupos salafistas aquí en Alemania afectan a cualquiera. El miedo ese, temor ese que tienen muchos alemanes de que sus hijas o sus hijos de repente se escapan de sus casas y se vayan a combatir al lado del Estado Islámico contra los infideles que existen en el Irak y en Siria, es un temor que crece más en los alemanes. Por eso yo creo que también va a haber un número más alto, y por eso yo creo que los policías alemanes deben de estar dispuestos y no solamente creer o no va a participar un número muy alto en esas protestas. Pero tú que eres experta precisamente o que conoces muy bien el Islam, apenas una quinta parte de los salafistas, que son musulmanes radicalizados, estarían dispuestos a enrolarse o tienen tendencias yihadistas. Y sin embargo, salafista rápidamente es igual a musulmán, musulmán es igual a extranjero. Es decir, ¿por qué esta desconfianza nata? Quiero decir que hay tendencias radicalizadas en todas las religiones, pero ¿por qué esta desconfianza y esta islamofobia creciente? Porque como ya había mencionado Burkhard, es que no hay una enseñanza donde incluye también el Islam. O sea, muchos alemanes no saben en realidad de qué trata el Islam, qué es lo que es ser un musulmán, qué es lo que es ser una musulmana. Siempre tienen la idea de una musulmana llevando un velo, que no coge parte en la vida social, que no está permitida trabajar y no sé qué. O el hombre es muy radical. O sea, las ideas que existen aquí en Alemania, aún, a pesar de todos esos años que viven ya musulmanes aquí en Alemania, sigue siendo esa idea un poquito rara de la religión. O sea, lo que debe de hacer el gobierno, debe hacer el Estado, las escuelas, es de aumentar la idea de conocer la religión un poquito más. Al mismo tiempo es lo que está pasando ahora de momento en Siria, en el Irak, donde de verdad que hay bastantes yihadistas que salen aquí de Europa a combatir ahí al lado del Estado Islámico. Aumenta el temor de que cuando regresen una vez, porque sobre todo son gente con pasaporte alemán, porque solamente quitándoles pasaporte no va a solucionar el problema de que van a combatir, porque entonces van a encontrar otra manera de irse a Turquía y ahí a los otros países. O sea, sería más bien encontrar una solución donde empieza desde el principio, la educación, donde puedo de verdad aún hablar con esa gente joven, ver qué es lo que es su problema, de que les deja a tener una idea de que deben de combatir contra los infideles. Y el problema en Alemania también es que no hay una voz que hable por el Islam moderado. O sea, sí hay el presidente del mundo musulmán, pero bueno, no hay una voz, no están unidos entre ellos, y yo creo que también sería bueno que los musulmanes moderados levanten más la voz en el público para expresar
su desaprecio de esta radicalización, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Muy interesante esto que dices, porque hace unos meses en Alemania decíamos, o se hablaba del antisemitismo creciente, ahora estamos hablando del antisalafismo, es decir, ¿no es quizás la sociedad alemana, y te lo pregunto a ti como extranjero nuevamente que vives en este país, quizás es excesivamente sensible a todo esto y por eso temen que pasado mañana estén aquí luchando palestinos contra israelíes o judíos, igual que ahora kurdos contra salafistas? ¿No hay un excesivo, quizás, una excesiva sensibilidad? Sí, seguro. Yo tomo lo que decían recién los compañeros y tal vez generando espacios de encuentro, espacios de diálogo, obviamente desde las escuelas, formando a los niños, pero también desde la vida cotidiana, para tratar de romper esos prejuicios que todos podemos llegar a tener al ver a alguien con velo. Yo vivo en un barrio que está lleno de personas con burka y realmente a mí me llama la atención siempre ver a señoras en las que se le ve solamente los ojos y realmente no tengo demasiada información sobre eso, pero sí hay una primera reacción de sorpresa. Entonces me parece que lo que va faltando son momentos, espacios, ¿no? Vivencias que te acerquen en lo cotidiano para romper ese primer cascarón de prejuicio y de miedo tal vez. Miedo a lo desconocido, al fin y al cabo, que está latente en todas las sociedades. Okay, la educación estamos todos de acuerdo en que es un pilar fundamental, pero esas son soluciones a largo plazo, que a los políticos les gustan bien poco porque los réditos se ven a largo plazo también. Sí. En cuanto a soluciones a corto plazo, es decir, hablábamos del 15 de noviembre, pero es que el 9 de noviembre en Berlín se celebran, o en Alemania, los 25 años de la caída del muro, y en Berlín va a haber grandes eventos para recordar aquella fecha. Y ya han anunciado también, tanto neonazis como en las redes sociales, que van a intentar crear disturbios en estas festividades, recordando entre otras cosas también esa noche de los cristales rotos, ¿no? Sí, que fue el principio del Holocausto. ¿Qué hacer ante una situación así? Porque hay también todo un debate ahora mismo en Alemania acerca de el derecho a la libertad de expresión, el derecho a manifestarse. ¿Puede ser una solución realmente cancelar o prohibir esa manifestación? Bueno, va a ser jurídicamente muy difícil prohibir, porque en Alemania uno tiene el derecho de manifestar si no va camuflado ni armado, ¿no? Y entonces solamente cuando haya cuando el orden público esté en peligro, y después de Colonia se podría decir que con esta gente que va a manifestar estaría en peligro, entonces se podría prohibir. Pero es muy delicado y puede ser que el juez diga, no, esta manifestación se tiene que permitir. Yo creo que la policía tendría que ir más preparada, tendría que observar ya a la gente antes, los que van dispuestos a violencia, tratar de separarlos. Yo creo que la policía muy eficazmente ha hecho esto antes, ¿no? Y también muchas veces, como lo ha sucedido con los hooligans también, cuando la policía en uniforme y de combate y todo aparece al lado de ellos, eso es una provocación, o sea, que hay que mirar de encontrar el equilibrio. En Renania del Norte, en la región de Colonia, de todas formas ya se ha practicado eso en los partidos de fútbol, que la policía parece menos evidente al lado de los hooligans y las cosas se han pasado más pacíficamente. O sea que hay que primero ir preparando este evento, prepararse para muchos manifestantes y tratar de separarlos desde antes. Yo creo que la prohibición no va a ser la solución. Y esta islamofobia que estamos de acuerdo en que es creciente últimamente, ¿es un fenómeno reciente, Yasmina? O, quiero decir, me remito a antecedentes como el 2010 en Gran Bretaña, donde surge este British Defence League, precisamente la lucha contra lo musulmán, pero es que mencionaba Burkhard ahora Renania del Norte-Westfalia, donde hay partidos con cierto éxito como Pro-NRW, que ha luchado contra la construcción de mezquitas y otros partidos como Die Freiheit. Es decir, no es un fenómeno reciente esta islamofobia. No es un fenómeno reciente, pero lo que está pasando es que está aumentando, sobre todo por la situación que pasa ahora de momento en Oriente Medio. Y como tú ya mencionaste, partidos oficiales que son miembros del Parlamento, que existen, que son legales,
distribuyen estas ideas. O sea, estas ideas ya no son solamente de gente que no está educada, sino hay gente que está educada, que han absolvido un estudio universitario, que también tienen esas ideas contra los extranjeros o contra el Islam. Y hablan muchos de ellos, de estos partidos, de una conspiración de los partidos del establishment, o de los partidos consagrados, los partidos tradicionales y los medios de comunicación de la izquierda contra los principios fundamentales alemanes o contra la ley fundamental alemana. Un poco se presentan, es un mensaje populista, creo yo, muy sencillo, muy simple, de ciudadanos buenos contra los malos, contra los que vienen a agredir nuestros valores, contra los que vienen de fuera y ponen en peligro la ley fundamental alemana. ¿Está muy simplificado o es un poco con lo que tienen un tirón importante? Sí, a mí me parece en este sentido, desde los medios estaría faltando creatividad para mostrar las verdaderas historias y no quedarnos solamente en los estereotipos, ¿verdad? Quizás es una salida fácil hablar de la formación en las escuelas cuando los problemas hoy por hoy los están causando los adultos. Entonces habría que ver cómo le hacemos llegar esta información, cómo formamos a los adultos, cómo nos formamos nosotros, a partir de qué ideas que generan los medios, y ver cómo se pueden ir filtrando ideas nuevas para bajar esto que claramente viene subiendo año a año. Y ya que hablas de los medios, de estas ideas que generan los medios, ¿no te parece también que los medios están pecando de populistas cuando hablan de esa guerra civil, guerras civiles en Alemania entre yazidíes y salafistas, entre chechenos y entre chechenos y kurdos, etcétera, etcétera? Es decir, creando realmente como, hablando de pequeñas guerras civiles en Alemania. Bueno, es más, tomemos los casos de este joven francés que regresó de Siria y fue a Bruselas a atacar y a matar dentro de una institución judía. Tomemos el caso del canadiense que hizo el ataque en el Parlamento el otro día. Son casos singulares, ¿no? Donde murieron personas, desafortunadamente, pero murió una o máximo murieron 2 personas. En Siria ya han muerto 200.000 personas en esos años de guerra civil y no nos ha importado nada. Pero el primer americano decapitado y gran en la pantalla de la televisión, y ya se echan los primeros bombardeos, ¿no? Entonces, solamente cuando nos afecta por una persona nos interesa el conflicto. Eso también es una responsabilidad de la media, de solamente enfocar siempre en el sensacionalismo, ¿no? Y es muy fácil ahora también con todo el problema de los hooligans y la derecha contra el salafismo de decir, por ejemplo, tenemos que prohibir el NPD porque el NPD está asociado con ese movimiento y todo. El partido neonazi. Sí. El NPD ciertamente no es un partido a gusto de todo el mundo, tiene tendencias antidemocráticas, pero hasta ahora no se ha podido probar la anticonstitucionalidad. Y yo prefiero que haya un partido que canalice esos corrientes dentro de la sociedad, que se puedan observar a que todo va al subterráneo. Y de repente surgen estas escenas como en Colonia. Como terroristas y más dispuestos a violencia. Y no olvidemos que hay un nuevo partido, la Alternative für Deutschland, la Alternativa para Alemania, que está absorbiendo, por ejemplo, la clase intelectual con pensamiento derechista. Y eso es mucho más peligroso. Por eso esa gente que no va a la calle a combatir, a luchar, sino que tiene esas ideas y está infiltrando esas ideas en la sociedad. O sea, lo que tienen que hacer los partidos políticos, los otros, y la media es enfrentarse con esos pensamientos y sacar los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos de ellos? ¿Cuáles son los contraargumentos para informar bien al público? Muy interesante que hablas de Alternativa para Alemania, que canaliza mucho ese voto protesta en este país, porque hay muchos políticos de este partido que han celebrado la manifestación del fin de semana pasado en Colonia. Pero una pregunta más en torno a las reacciones. Tú hablas de los partidos, ¿qué hay de la sociedad civil, Yasmina? ¿Cómo ha de responder la sociedad civil? Porque todo el mundo habla de la manifestación del fin de semana de los neonazis, de los ultras, de los hooligans, pero nadie habla de esa contramanifestación que hubo también de 500 personas aproximadamente contra los hooligans. Es decir, también ahí hay una sociedad civil que probablemente
Quiero pensar que, por ejemplo, en Berlín a lo mejor sale a la calle a protestar contra esos hooligans y ultraderechistas. Estaba al otro lado de donde estaban las manifestaciones de las ultraderechas. Lo que pasó es que de verdad las organizaciones izquierdas ya temían de que iba a pasar esa manifestación el fin de semana y ellos ya alertaban a la policía, alertaban al gobierno alemán diciéndoles que va a haber un número más alto de que están ellos esperando, de que a lo mejor va a ser más violente de las protestas anteriores, pero de una manera o de la otra se ve que la policía no cogió esas alertas como cosa seria. O sea, yo creo que también no toda la sociedad alemana es derecha o tiene esos pensamientos o tiene ese temor a través del Islam, claro que no. O sea, no se puede generalizar toda esa idea a la sociedad alemana, como tampoco se puede generalizar esa idea de salafismo a todos los musulmanes. O sea, ¿no hablarías de un giro a la derecha, una cierta derechización de la sociedad alemana en estos momentos? O de radicalización, porque hablas del salafismo y hablamos también de la ultraderecha. Pero la gente que tiene esas ideas es más dispuesta a la violencia de los dos lados, la derecha y los salafistas. O sea, los dos tienen esa idea en común de ser más dispuestos a la violencia. Al mismo tiempo, se ve que más gente que se consideran intelectuales tienen esas ideas, como ya tú mencionaste con el partido Alternativa para Alemania. ¿Qué querías decir? Un punto muy importante, porque yo temo que en Berlín, si la manifestación va a tener lugar, vamos a tener una manifestación de la Antifa, o sea, de los ultraizquierdistas, y realmente el peligro de una escalación de violencia va a ser muy grande, porque no hay que olvidar que durante muchos años las entidades, las autoridades alemanas tenían sobre todo en observación al movimiento izquierdista radical, y en Berlín hay uno muy fuerte, o sea que va a haber realmente un clash, una escalación de la violencia. Es muy probable si la policía no reacciona bien. Ronda final para terminar, nos queda un minutito. ¿Un hecho aislado o realmente el principio de algo más? Ya sé que no tenéis la bola de cristal, pero no, claro, ¿cuál es vuestro...? A mí un hecho aislado no me parece, y por eso me resulta interesante pensar de qué manera, por ejemplo, en la sociedad de Colonia puede procesar lo que pasó en estos días. Porque una cosa es verlo por televisión, otra cosa ver a esas hordas pasando por tu casa. Eso genera mucho terror en la población y suele generar mucho silencio también. Por lo que hablé con gente que vive ahí, cuesta entre la gente común hablar sobre lo que pasó. Entonces, tal vez ese es otro desafío, tratar de procesar eso dentro de la sociedad, dentro de los vecinos, no solamente a un nivel de Estado, ¿no? Una frase también, Yasmina. Sí, también integrar más los grupos, tener en común una idea de dejar cada grupo de manifestar o de hablar, de expresar a sí mismo, pero siempre a un nivel sin violencia. Sonó la alarma, espero que lo hayamos escuchado. Bueno, nosotros desde luego hemos dado bien dada la alarma aquí en Cuadriga. Gracias a ustedes por estar ahí, gracias a los tres por venir hoy a Cuadriga. Ya saben, escriban a cuadriga@dw.de. Estamos encantados de leer sus comentarios y contestamos a casi todos. Muchas gracias por estar ahí, hasta la próxima.